importantes que todos y cada uno de los peruanos, o sea, los de Iquitos, los de Tumbes, los de Amazonas, los de Cajamarca, entiendan que el asunto boliviano es un asunto muy, muy complejo y que va a afectar sí o sí al Perú y que en algún momento el Perú va a tener que tomar cartas en el asunto. Y déjenme ser un poquito más claro sobre esto. Recuerden que ahora los recursos hídricos son muy importantes. ¿Qué es lo que está sucediendo al día de hoy por, digamos, la escasez de lluvias? Son los incendios. Y esto por la falta de agua. Y la más grande reserva de agua en el altiplano peruano-boliviano es el lago Titicaca. Y esto va a ser más temprano que tarde de interés y obligación de las Fuerzas Armadas de los 3 países que están en la zona. Inclusive los brasileños van a tener mucho que hablar ahí, ¿ya? Es decir, que va a ser más temprano que tarde que el Perú va a tener que tomar en serio su presencia y control sobre el lago Titicaca frente a un país que está en camino de la implosión en este momento, ¿ya? Y esto es una observación muy importante para los marinos de la Marina de Guerra del Perú, los aviadores de la Fuerza Aérea del Perú y también, por supuesto, oficiales y suboficiales del Ejército del Perú que también conocen esa zona, pero principalmente los anteriores no están muy imbuidos del tema. De hecho, hay un puerto, digamos, que está administrado por la Marina de Guerra del Perú en el lago Titicaca, pero no es una base naval. Y déjenme decirles que eso en los próximos años se va a tener que hablar, porque en algún momento ese agua que ya está escaseando va a ser de principal, va a ser un elemento tan vital para la agricultura de la costa del Perú, para diferentes actividades mineras que utilizan siempre el agua, ¿ya? Y esto nos va a llevar a una disputa, sin lugar a dudas, entre Perú, Chile y Bolivia, por supuesto. Y ahí el Brasil también tiene mucho que hablar, y eso por cuestiones de manejo de las aguas, de la cuenca, del Amazonas. Pero eso es un tema aparte que requeriría un capítulo adicional. A ver, si estalla la convulsión social en Bolivia, la ruta, digamos, más humana para buscar un lugar alternativo donde tener cierta paz y desarrollo económico, la ruta transitable por medios, digamos, pedestres, es La Paz, Desaguadero, Puno y adentro del Perú. Porque intentar caminar por el altiplano de Uyuni y bajar por el desierto de Atacama a Chile es una locura completa, ¿ya? Y por ahí los chilenos van a poder controlar muchísimo mejor la ya gran migración boliviana hacia Chile. Y de hecho se están reportando bastantes, muchísimos bolivianos que están yendo a Chile para diferentes cosas, ¿no? Para tratar de cambiar moneda, para comprar dólares, o para quedarse a vivir en Chile. Y lo mismo está comenzando a suceder acá en esta parte del Perú. Es de dónde nace todo esto. Y nace en el planteamiento poco coherente de la geografía boliviana y con respecto a sus principales ciudades. Es decir, que los bolivianos se quedaron contentos en La Paz, en Sucre, en Cochabamba, y no desarrollaron sus puertos de la costa. Si hubieran sido, digamos, más visionarios con respecto a la integración con la cuenca del Pacífico y con el comercio mundial, hubieran desarrollado de una manera mucho más seria su presencia en diferentes puertos bolivianos de aquella vez, y no lo hicieron. Descuidaron su marina, descuidaron su ejército, y hay varios relatos que cuentan con detalle cómo de ajenos a la costa eran los soldados bolivianos.
que, por supuesto, o sea, siendo más andinos, los soldados bolivianos estaban más acostumbrados al altiplano. Y vivir y luchar en el altiplano son completamente diferentes a vivir y luchar en la costa. Y cuando fueron a movilizar esas pequeñas tropas comandadas por el presidente de Daza, y se encontraron con una realidad geográfica de desplazarse a través del desierto y ellos no sabían cómo hacerlo. Y de hecho hay una triste historia que narra sobre el desplazamiento desde Arica hacia los puertos bolivianos, porque comenzaron a bajar por el Perú y se dieron con la dificultad de movilizar sus tropas en el sol abrasador del desierto. Y tuvieron que regresar hacia Arica y después hacia Tacna y decir, ay, no podemos movilizarnos en el terreno del desierto. Y en cambio, había tropas peruanas, porque recuerden que Tarapacá era peruano, y de hecho un presidente del Perú era tarapaqueño, que era Ramón Castilla, y en esa zona, que es justamente una de los escenarios donde se gana una batalla al ejército chileno, tenía soldados que conocían la región. Y el conocimiento del terreno fue fundamental para poder ganar esta batalla. Pero esto los bolivianos desconocían y no sabían que tenían que movilizarse, por ejemplo, en la noche. Y esto es un desconocimiento táctico tan garrafal que terminó con una retirada de Bolivia, por supuesto, en la famosa, en el campo, en el Alto de la Alianza, ¿no? Y ahí ya se cerró el futuro boliviano con respecto al mar. Entonces, a ver, vamos hablando un poquito todavía sobre esto y en unos minutos vamos a hablar sobre el tema principal, que es justamente lo que vamos a tocar sobre la posible migración boliviana al Perú, de 1 millón de bolivianos que se está comentando. Perú debe evitar relaciones profundas con Bolivia. Es algo que no se puede hacer. O sea, amigo, somos países vecinos y permítanme hablar sobre eso ahora, sobre el tema de la integración peruano-boliviana. Quizás ustedes no saben que hay muchísimos peruanos que viven en Bolivia y estudian en Bolivia. Y déjenme decirles, yo les estoy hablando desde el Cusco, soy cusqueño, yo he estudiado acá, he vivido acá, he estudiado en Lima también bastantes años, por supuesto, pero aquí les digo que de mi colegio debe haber unos 20 profesionales egresados de universidades bolivianas y muy especialmente egresados de carreras relacionadas a la salud. Entonces, dentistas, médicos, de diferentes especialidades de la medicina, hay muchísimos que han ido a Bolivia a formarse. Y probablemente ahorita, en este momento, vamos a tener comentarios de peruanos que viven todavía en Bolivia, ¿ya? Y por el lado contrario, también hay muchísimos bolivianos que viven en el Perú y tienen diferentes actividades relacionadas al comercio principalmente, ¿no? Entonces, es imposible decir que se puedan, digamos, romper las relaciones con Bolivia. Al día de hoy, o sea, estoy casi seguro de eso. De hecho, hay más de 500.000 de bolivianos ya viviendo en el Perú. Y por el lado, y por el lado de los peruanos viviendo en Bolivia, la comunidad peruana en Bolivia es muy grande. Entonces son dos sociedades que están sumamente integradas, ¿ya? Y si ustedes son de otras partes del Perú, quizás no sepan que muchísima gente del sur del Perú tiene por costumbre pasar vacaciones en Bolivia. De hecho, en el verano, en los meses de verano, entre, digamos, enero, febrero y marzo, la cantidad de personas que van a asistir a las celebraciones de los carnavales en Bolivia es muy grande.
y no solamente de Juliaca o de Puno, sino que también del Cusco, de Arequipa, de Tacna. Y por ese lado hay un flujo, digamos, de turismo peruano hacia Bolivia que es muy grande. Y esto porque los peruanos tienen como, en Bolivia a una nación que, que tiene grandes atractivos y que tenía algunas ventajas económicas. A ver, Paul AF 7919, sí, dice, yo creo que la provincia de Santa Cruz se podría separar de Bolivia, ellos quieren su independencia. Sí, a ver, aquí podemos hablar de una cosa bien importante sobre las parcialidades de Bolivia. En, en Bolivia hay dos grandes parcialidades, que son los collas y los cambas, ¿no? Entonces, los collas son los pobladores del altiplano boliviano, lo que antes se llamaba el Alto Perú, ¿ya? Y los cambas son los habitantes del llano boliviano, de la selva boliviana, del trópico boliviano. Y hay una rivalidad entre ambos, hay una disputa entre ambos, y es una disputa bastante encarnizada, porque de hecho, al día de hoy, la política boliviana es manejada mucho más por, digamos, la facción colla de Bolivia, ¿no? Y el gobierno, de hecho, hay funcionarios del gobierno boliviano que tienen expresiones muy discriminatorias con respecto a cambas en el gobierno boliviano. Y los cambas, digamos, cruceños, tarijeños, los del Beni, un poco los de Cochabamba, ellos se habla bastante de una extinción con respecto a Bolivia. Es decir, que tienen una percepción de ser una nación diferente y tienen esa capacidad de proponer una división en Bolivia. Y no es nuevo lo que estoy diciendo, pero tienen muchas conversaciones con el Paraguay, con el Brasil, intentando o están tanteando la posibilidad de anexarse a esos países. Entonces, si es que digamos, no se soluciona la crisis económica boliviana de ahora, estos sentimientos regionalistas de dos facciones tan encontradas como los cambas y los collas, puede terminar en una división del país, en una división geográfica, que se formen dos naciones. Y esto, por supuesto, es un escenario catastrófico, porque esto solamente se llega ahí mediante una guerra civil. Y una guerra civil, por su nombre mismo ya lo dice, es sumamente sangrienta. Y los peruanos no podemos estar ajenos a este tipo de eventos que pueden suceder en Bolivia, porque están muy relacionados a cosas que han sucedido solamente hace poco más de un año acá en el Perú. El año 2023, claramente, hubo un intento de, digamos, reponer en el gobierno de Perú a Pedro Castillo, y hubo muchas fuerzas ciudadanos bolivianos que fueron movilizados hasta muy adentro de Perú, digamos, inclusive hasta Arequipa, Juliaca, Puno, intentando causar desmanes, y esto fue muy grave en enero del año 2023. Y esto tiene muchísima relación con otros eventos que se han ido orquestando en años anteriores entre, digamos, una proyección de la política boliviana hacia el Perú, con la finalidad de ir calando en la población peruana el sentido de dos naciones, de la nación del sur del Perú y del norte del Perú. Y eso es algo que están tratando inclusive de insertar en la mente de los peruanos, de que puede existir esas dos naciones y que se podrían convertir un Estado federado que se divida el territorio peruano de esa manera. Y esto es un planteamiento sumamente peligroso que está
relacionado con cosas con planteamientos geopolíticos mucho más ambiciosos. La geografía boliviana, cuando se creó el país, es bastante difícil con respecto al mar. Y déjenme explicarles el por qué. Cuando se creó Bolivia en el año de 1825, creado por el mariscal Antonio José de Sucre, que era, digamos, el lugarteniente de Simón Bolívar, parece que obviaron las cuestiones geográficas, porque si bien, digamos, la distancia entre La Paz y el mar no es muy grande en kilómetros, o sea, estamos hablando de unos 350, 380 kilómetros de distancia en línea recta, pero la realidad geográfica de esa zona es sumamente difícil y está ubicado justamente alrededor del desierto más árido del planeta. Y ese desierto se llama el desierto de Atacama, ¿ya? Si ustedes quisieran, digamos, ir a pie desde Tacna hasta La Paz, por digamos, las diferentes valles interandinos hasta La Paz, es una tarea que no es imposible, pero es difícil. Es una caminata de 3 a 4 días y, digamos, bien apertrechados, se puede cubrir esa distancia. Pero el territorio boliviano que recibió cuando digamos, todas las naciones de América se independizaron de España, tiene un acceso al mar muy difícil. Y para llegar desde, digamos, Sucre hasta la costa del Pacífico, digamos, en los puertos de Cobija, Antofagasta, habría que estar muy mal de la cabeza para tratar de cubrir esa ruta, porque justamente es el desierto más árido del planeta y además es el más alto del planeta. Y de hecho, hubo bastantes expediciones que intentaron cubrir esa distancia por diferentes razones, ¿no? Comenzando por las conquistas cusqueñas, digamos, incaicas, en tierras de Chile. Y para llegar hasta Chile tienen que pasar por esa zona, y esa zona es muy difícil, y eso justamente se llama el altiplano boliviano en el Salar de Uyuni, ¿verdad? Y luego Diego de Almagro, cuando quiso llegar hasta Chile también, porque allá se encontraban, digamos, las últimas yactas creadas por los incas en esa zona del mundo. Y Diego de Almagro, por supuesto, fue a buscar riqueza, ¿no? Fue a buscar plata, oro y diferentes metales preciosos. Y en una expedición muy grande intentó, que preparó en la ciudad del Cusco, cruzó el altiplano boliviano, pero su expedición, que constaba de más de 1000 personas, que iban algunas a pie, que otras iban a caballo, las cargas iban en llamas, arreadas por campesinos también, por, digamos, naturales del Perú, ¿no? Y en esa zona sucumbió muchísima gente. Y fue una expedición que de las 1000 personas que salieron del Cusco, llegaron menos de la mitad de lo que es ahora Santiago de Chile, y al regresar inclusive perdieron muchísima más gente. Entonces, en esa zona del planeta, que desde aquella vez ya era muy difícil de transitar, le costó la expedición a Diego de Almagro. Y es a través de ese territorio justamente, digamos, toda esta parte del altiplano boliviano en la zona de Uyuni, que Antonio José de Sucre, al escuchar, digamos, a los miembros de la audiencia de Charcas que querían independizarse, dio su aprobación y, por supuesto, consultó con Bolívar, ¿no? Y le dijo, miren, y han decidido independizarse del Perú. Y bueno, dijeron, perfecto, entonces sí, sí, es algo posible. Y, por supuesto, Simón Bolívar quedó súper halagado por el gesto de los bolivianos de darle su nombre a esa nueva nación. Y parece que no vieron los mapas,
O si los vieron, solamente los vieron sin pensar en la dificultad de ese terreno. Y ese terreno, para salir de Sucre o de La Paz hasta Cobija, ya les digo, es el lugar más árido del planeta y hay que estar verdaderamente mal de la cabeza para eh, querer transitar esas zonas sin preparación. De hecho, hay comerciantes que han perdido muchísima mercadería en ese trayecto, tratando de llevar aguardiente desde las costas chilenas hasta La Paz. Y eso ha sucedido N veces. Y de hecho, esa es una de las principales dificultades para que los bolivianos no hayan estado listos para crear unas ciudades nuevas en la costa del Pacífico al iniciarse su vida republicana. Y esto les costó muchísimo, porque cuando Antonio José de Sucre accedió a la creación del Estado boliviano, de hecho existían los puertos de Mejillones, Cobija y Antofagasta, ¿no? Pero lo que no hicieron los bolivianos fue poblarlo de una manera seria. Es decir, que se quedaron contentos al estar en el, digamos, en el altiplano boliviano, en ciudades como Sucre, La Paz y Cochabamba y todo esto. Y no le pusieron la atención debida a las ciudades nuevas, sobre todo a los puertos, que tenían en la costa del Pacífico y a los que les era muy difícil llegar. Y así descuidaron justamente estos tres puertos de Cobija, Mejillones y Antofagasta, que eran, digamos, los emplazamientos bolivianos más importantes, y al desarrollarse las actividades económicas del salitre, de la extracción de guano, la cantidad de bolivianos que digamos, que estaban participando en esta explotación con respecto a la población chilena y peruana era menos del 10%. Es decir, que en esa parte del territorio boliviano había muchos más chilenos trabajando la explotación del salitre y del guano principalmente, ¿no? Y esto comenzó a replegarlos. Y los bolivianos lamentablemente no le pusieron la seriedad que debían a asegurar estos puertos. Y adicionalmente a todo esto, no implementaron su marina o su armada, ¿no? Y de hecho, cuando Bolívar accede a la creación del Estado boliviano, en una carta dice que no, pero bueno, Bolivia tiene muy pocas costas, entonces la marina no es algo muy importante. Y cuando estalló la guerra del Pacífico, solamente 50 años después, Bolivia tenía prácticamente nada, ningún barco que pudiera defender esas costas. Y todo esto entonces va a ser, fue el capítulo previo para que, digamos, la explotación del salitre y del guano sea sea una actividad realizada principalmente por chilenos, peruanos y extranjeros de otras nacionalidades, ¿no? Entonces, inclusive hubo un chasqui que lo enviaron desde el puerto de Cobija hacia La Paz para dar esta novedad, para comunicar esta novedad al presidente Hilarión Daza. Y este chasqui no fue corriendo, digamos, por la ruta más cercana, que era subir, digamos, al Salar de Uyuni y después pasar a Sucre y finalmente llegar hasta La Paz. Lo que hace este chasqui es correr a Arica, luego a Tacna y de Tacna sube hacia La Paz. Es una historia que está bastante bien documentada y todos los años se representa esta carrera del chasqui que hace como una maratón para llevar la novedad de la invasión chilena al puerto boliviano. Y esto por una sencilla razón, porque la única ruta
que era, digamos, viable en un sentido humano, era justamente la de subir de Tacna hasta La Paz. Y es por esta razón que el puerto principal de Bolivia, hasta antes de la Guerra del Pacífico, siempre fue el puerto de Arica. Y ese puerto era administrado el, por el Perú, por supuesto. El Perú ejercía soberanía sobre este puerto hasta antes de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y al día de hoy sigue siendo un puerto súper importante. Y de hecho, todas las cargas de combustibles están llegando a ese puerto y están teniendo algunos retrasos logísticos extraños que aparentemente son causados por la falta de pago del actual gobierno boliviano, que no tiene las divisas necesarias para pagar esa mercadería y que se libere y que llegue finalmente a Bolivia. Y esto está causando una serie de interrupciones en todos los servicios de transporte, de generación de energía y de diferentes industrias en Bolivia, ¿no? Entonces, eso hasta el día de hoy, fíjense, han pasado, van a ser justo 200 años de la independencia boliviana desde el año 1825 y va a ser el 2020, el 2025, el próximo año, y en 200 años, lamentablemente, Bolivia no ha tenido un planteamiento eh, coherente en sentido geopolítico con respecto a sus antiguas posesiones en el Océano Pacífico. Y como les repito, Arica, que se encontraba en el Perú, era el principal puerto boliviano para llegar a la costa del Pacífico y enviar mercaderías a diferentes zonas del mundo, ¿no? Entonces, a ver, permítame leer vuestros comentarios y ahí vamos a responder los que están relacionados al tema. Todopoderoso dice, en Bolivia puede darse una guerra civil por el poder político entre Arce y Evo. Sí, al momento hay una pugna por el poder en Bolivia y que tiene dos facciones que se están ya sincerando sus intenciones y el ex presidente Evo Morales está, por supuesto, moviendo a su masa y la está enfrentando al gobierno de Luis Arce. Y fíjense que ambos eran correligionarios del partido masista, del Movimiento del Socialismo, y ahora están en confrontación con la finalidad de que Evo quiere volver a postularse a la presidencia de Bolivia, ¿no? Y esto es muy importante que lo entiendan nuestra audiencia en diferentes partes del Perú, que ustedes saben que nosotros somos del Cusco, y desde el Cusco, que está ubicado en la parte sur del Perú, llegamos a muchísima gente de Lima, del centro de Perú, del norte y, por supuesto, fuera de Perú también. Y eso nos permite darles una visión de las cosas que están pasando en esta parte del Perú, que están muy cerca de Bolivia. Entonces, esto tiene que acercar a todos los peruanos, o sea, a la gente de Iquitos, a la gente de Tumbes, de Trujillo, que pueden percibir que esto es un asunto lejano que sucede en el sur de Perú, pero no, amigos, esto es algo que va a impactar a toda al gobierno de Perú, que va a tener que encarar esta posibilidad que se produzca un caos social en Bolivia. Pero eso vamos a ir en unos minutitos, ¿ya? Entonces, porque solamente viendo un mapa dijeron, bueno, parece que este puerto está bastante cerca, pero no contaron con que tenían que pasar por el desierto más árido del planeta, por el cual no pudieron enviar ni un solo soldado para defender esa costa. Tuvieron que hacerlo enviando a sus tropas desde La Paz hasta Tacna, y de Tacna pasar a Arica, y de Arica recién llegar a sus costas bolivianas, ¿ya? Esto no es una apreciación política, esto se dio así, y eso es lamentable porque
perdieron el mar de una manera bastante irresponsable. Y lo que se cuenta sobre, digamos, los días de la notificación de la invasión chilena del puerto de Cobija es justamente la cúspide de todo eso, porque el Chasqui llegó a La Paz luego de haber recorrido en una maratón hasta La Paz, y en La Paz estaba celebrando el carnaval. Y esperaron a que termine el carnaval, ¿no? Estaban ahí esperando que terminen las festividades para recién alistar a su pequeño ejército, y llegaron, además de tarde, muy mal preparados, y eso fue la antesala de la pérdida del mar que se dio en menos de 6 meses. Así. Alberto Cotín dice: estoy en un error. Bolivia sí tiene acceso al Pacífico y de hecho lo usa. Según el tratado del fin de la guerra, que ellos no lo usen adecuadamente es otro tema. A ver, hay una cosa importantísima acá, ¿ya? El tema de los límites marítimos entre Perú y Chile, ¿ya? Perú demandó a Chile en la Corte de la Haya exigiendo un límite marítimo más equitativo, ¿ya? Y la Haya recibió este pedido peruano, esta demanda peruana, durante el gobierno de Alan García. Y en el gobierno de Ollanta Humala se dio lectura al fallo de la Haya, ¿ya? Que terminó por darle parcialmente la razón al Perú, y se incrementó el área marítima del Perú en 200.000 kilómetros cuadrados, si no me equivoco, ¿ya? Y esto porque el Perú es un país que tiene un peso geopolítico más importante que Bolivia, ¿ya? Y además, las Fuerzas Armadas del Perú, que fueron bastante bien responsables durante el gobierno de Ollanta Humala, se prepararon para un eventual conflicto armado con Chile si es que Chile no acataba el fallo de la Haya. Y eso no sucedió. Los chilenos dijeron: ya, perfecto, aceptamos este fallo, y ahí vamos a ceder en estas partes, ¿no? Y ahora hay una frontera marítima bien definida. No es, digamos, todo lo que se estaba pidiendo, pero es algo que favoreció al Perú porque se incrementó el área, ¿ya? En el caso boliviano, Bolivia ha presentado también su propia demanda ante la Haya contra Chile, solicitando que Chile bueno, que haya conversaciones por temas de la soberanía, del acceso soberano de Bolivia al Océano Pacífico a través, ya sea de territorio chileno o de territorio anteriormente peruano, ¿ya? Y la Haya les ha dicho: Chile no tiene nada que hablar con ustedes, ¿ya? Y ahí pensar que solamente es por puro, digamos, gestión diplomática es una auténtica candidez. Ahí el factor que estaba ausente fue la fuerza militar. Si Bolivia tuviera un ejército, unas fuerzas armadas muy bien preparadas, mucho más grandes de las que dispone ahora, la Haya se hubiera visto en la obligación de decir: bueno, caballeros, antes de que ustedes entren en una guerra, pónganse de acuerdo. Y eso no sucedió así, amigo. Todopoderoso dice: o sea, un separatismo en Bolivia. Perú debería intervenir militarmente para que Paraguay y Brasil intenten anexar parte de Bolivia, porque culturalmente también afectaría al Perú. Sí, sí, fíjense, Bolivia tiene, digamos, de vecinos inmediatos a Brasil, a Paraguay, a la Argentina, a Chile y al Perú. Y esa mediterraneidad le puede costar muy caro. Y de hecho, digamos, durante el virreinato, las rutas de comercio bolivianas hacia Europa eran principalmente a través de la cuenca del Río de la Plata. Y por la cuenca del Río de la Plata exportaban sus minerales, sus productos agrícolas
hacia Europa, ¿no? Y era una ruta, digamos, bastante corta en un sentido de aquellos años, ¿no? De hecho, hay que transitar solamente unos 500 kilómetros para llegar hasta, digamos, la cuenca del río, hasta Puerto Bush, en el Paraguay, y desde ahí enviar la mercadería hacia Europa, ¿no? Pero el mundo ha cambiado, digamos, los polos comerciales del mundo ya no apuntan tanto hacia Europa, ¿no? Y ahora más bien la cuenca del Pacífico es la cuenca principal, es digamos, la zona del planeta donde se van a concentrar en los próximos años el poder industrial, económico y también poblacional del planeta. Y Bolivia no tiene un acceso soberano a la cuenca del Pacífico. Imagínense el gravísimo problema que eso les causa y, y al día de hoy siguen teniendo problemas para importar o exportar sus productos que vienen principalmente por vía marítima a los puertos de Iquique, de Arica, ¿no? Que están en Chile. Y también, por supuesto, por hilo están importando bastante de sus productos. Y todo esto les causa un sobrecosto, además de los tiempos, de las distancias que tienen que recorrer sus productos para llegar finalmente a los mercados donde se les requiere, ¿no? Y esto al día de hoy, es una debilidad tan grande para el planteamiento del desarrollo futuro de Bolivia, ¿no? Bolivia hace muy poquito tiempo, el año 2020, si no me equivoco, recién ha instalado radares para control aéreo en diferentes partes de su territorio, consiguiendo tener un control del espacio aéreo recién el año 2023. Y esos radares no se sabe si están totalmente operativos al día de hoy, pero antes, yo les digo, antes del 2018, el espacio aéreo boliviano, y muy especialmente la zona del altiplano boliviano, era espacio aéreo de nadie, ¿ya? Y los pilotos lo conocían como el abismo negro. ¿Y por qué se conocía como el abismo negro? Porque no había ninguna, digamos, radar que pudiera asistir a las líneas aéreas que estén volando por encima de ese espacio aéreo. Y esto fue utilizado durante muchas décadas por las fuerzas aéreas de la Argentina, del Perú y de Chile, por supuesto, para tener tránsito de tipo militar en esa zona. Por supuesto, eso es algo que no es muy conocido, pero solamente déjenme contarles algo. En el año de 1982, el Perú, que ya había vendido sus aviones Mirage, 10 aviones Mirage 5P a la Argentina, los hicieron llegar hasta la Argentina. Eso está absolutamente comprobado, y los aviones peruanos están en la Argentina, ya son chatarra ahora, pero tuvieron que pasar por algún espacio aéreo, y ese espacio aéreo justamente era el altiplano boliviano, y pasaron como por su casa. Y esa, por supuesto, no fue la única misión, porque tuvieron que llevar decenas de vuelos de, digamos, pertrecho militar peruano que había vendido a la Argentina, y en diferentes aviones cargueros de la Fuerza Aérea de Perú, desde La Joya hasta Jujuy, volaron de ida y vuelta N veces. Y esto durante el conflicto de Malvinas. Y justamente por eso, digamos, ante esta ausencia de control del espacio aéreo boliviano, los argentinos hacían lo mismo con el Perú. Entonces era un tránsito bastante habitual, y lo que ha forzado a Chile a tener unos sistemas de control aéreo que se llaman AWACS, que son unos aviones que tienen unos radares, digamos, unos radares voladores, ¿no? Y que estando a una altitud de unos 30.000 pies, pueden controlar el espacio aéreo, no solamente de Chile, sino también pueden ver qué es lo que está sucediendo en el espacio aéreo boliviano. Y esto con la finalidad de mantener cierto control a las actividades, digamos, de cooperación que hubo entre diferentes, entre
Perú y la Argentina en el año de 1982. Y esto, por supuesto, también es aprovechado por, digamos, vuelos ilegales o irregulares, por lo menos, para diferente tipo de mercaderías. Entonces, ahí en ese lugar suceden cosas que muy poca gente sabe. Y esto es algo que estamos estudiando justamente porque está relacionado a temas de el apoyo peruano durante el conflicto de Malvinas de 1982. ¿Ya? Entonces, esto es, y para que vean cómo Bolivia no ejerce soberanía ni en su espacio aéreo. Entonces, amigos, hay muchísimas cosas que se conocen a medias sobre, digamos, la capacidad verdadera de las Fuerzas Armadas bolivianas en esa zona, en su propio territorio. Ya les digo, de Papu dice, el PBI peruano es 280.000 millones de dólares y el de Bolivia es de 45.000 millones de dólares. Sí, de hecho, si comparamos el tamaño de los PBIs de ambos países, el Perú es 5 veces la economía boliviana. De hecho, solamente una parte de Lima ya es más grande que la economía boliviana, ¿no? Y esto se nota en el tamaño de país. Y déjenme decirles una cosa, yo conozco Bolivia desde el año 1992, que fue mi viaje de promoción a Bolivia, porque de hecho en mi generación, digamos de los noventeros, había la costumbre en esta zona del Perú de viajar bastante a Bolivia como viaje de promoción, que era para ver una realidad más grande y más, y tener una visión un poquito más este, cosmopolita del mundo, pues, ¿no? Y, y eso ¿por qué? Porque en aquellos años, ya estamos hablando de los años, del inicio de los años 90, el Perú estaba sumido en la guerra contra el terrorismo y el Perú era un caos. Y Bolivia, sin ser un país mucho más desarrollado, era un país más pacífico. Y ese solo hecho ya era una, atractivo para que, digamos, jovencitos como nosotros, de aquella vez, pasemos nuestras vacaciones o nuestro viaje de promoción en esa zona, ¿no? Y ya ni les digo de la música, ¿no? Porque aquí, de hecho, una de las, digamos, de las del género musical más popular es la saya, ¿ya? Y el caporal, y aunque hay una disputa sobre quién es el creador de esas dos, de esos dos géneros musicales, la saya es, digamos, de herencia afroboliviana más bien, ¿no? Y la gente en el sur del Perú baila y escucha música boliviana como si fuera música propia. Y en los días, digamos, de las celebraciones de las fiestas del Cusco, vienen eh, miles de personas en delegaciones bolivianas para tener una presencia cultural dentro del Perú con sus danzas, ¿ya? Y hay cierta disputa. Yo les debo contar que sí, hay muchos peruanos que no ven con mucho agrado este tipo de manifestaciones, digamos, extranjeras en el Cusco, ¿no? Y en el sur del Perú. Pero sí les digo que hay, o sea, y muy especialmente, o sea, las chicas y chicos jóvenes, muchos de ellos sueñan con bailar saya acá en el Cusco. Entonces, esta es una relación importante de la integración cultural entre esas dos naciones y va mucho más allá de simplemente hacernos de la vista gorda con respecto a las cosas que pasan en Bolivia. Es decir, que va a ser una responsabilidad peruana afrontar sea lo que fuere que suceda en Bolivia, ¿ya? Entonces, eso, amigos, es muy importante. Si hay algo que lamentablemente ha fracasado de una manera rotunda, ha sido la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Y permítanme contarles algo de experiencia propia. Ustedes saben que por diferentes producciones audiovisuales y por trabajo, yo viajo bastante al Brasil, a la Argentina, he viajado bastantes veces a Chile, Bolivia también, por supuesto, ¿no? Y en el año 2006, el gobierno del señor Evo Morales expropió eh, la industria de hidrocarburos que estaba concesionada a algunas empresas extranjeras, a la YPF Argentina,
a British Petroleum, si no me equivoco, y muy especialmente a la Petrobras del Brasil, ¿ya? Y eh, esto sucedió cuando en los gobiernos de Brasil y de la Argentina estaban, por un lado, eh, Lula en el Brasil, José Ignacio Lula da Silva ya era presidente en el Brasil, y Néstor Kirchner era presidente en la Argentina. Y estos dos gobiernos permitieron, dieron todas las facilidades para que Evo Morales expropiara los hidrocarburos en Bolivia y los nacionalizó. Y desde entonces, digamos, esa renta del gas pasó al Estado boliviano y el Estado boliviano lo ha utilizado a su manera. Y con el resultado de que ahora en el año 2024, es decir, 18 años después de esta nacionalización, Bolivia ha perdido absolutamente la capacidad de exploración de nuevos pozos gasíferos y petrolíferos. Es decir, que no han invertido ni un solo dólar en la adecuada ampliación de sus recursos y la exploración de los yacimientos, potenciales yacimientos en Bolivia, ¿no? Y Bolivia era, antes del año 2004, el pionero en la generación eléctrica de gas. Y desde aquel entonces ha sido una caída constante. Y déjenme decirles algo. Al momento de expropiar Evo Morales las refinerías de Petrobras en Bolivia, que eran capitales del Estado brasileño, es decir, de todos los brasileños, aceptaron una suma irrisoria como expropiación de esos activos. En lugar de pagar el valor de los activos y de mercado de lo que ya habían creado, solamente pagaron una parte de los activos, que es alrededor de 450 millones de dólares, valiendo todos esos yacimientos muchísimo más. Es decir, que los brasileños terminaron pagando la expropiación de Petrobras en Bolivia. Y lo mismo, y casi lo mismo sucedió con la participación de YPF, que está más relacionada al transporte del gas en Bolivia, ¿ya? Es decir, que Argentina y Brasil, en los años de Lula, del primer gobierno de Lula y de Néstor Kirchner, terminaron pagando la nacionalización del gas boliviano, dándole un impulso inicial a Bolivia en esa nueva etapa de la administración de los recursos naturales, que al día de hoy está terminando mal, tanto así que no hay ni siquiera donde los bolivianos puedan cargar combustible a sus vehículos de diferente tipo y para la industria, por supuesto, ¿no? Entonces, ¿y qué más sucedió? Con la finalidad de, digamos, mejorar la industria boliviana, Brasil y Argentina pagaban un precio extra a Bolivia por su gas, porque supuestamente era un gas de mejor calidad, que tenía, digamos, una composición química más propicia para la industria petroquímica, ¿no? Y Bolivia no solamente recibía el precio, digamos, de mercado, sino que recibía un precio superior por el gas, es decir, que tenía más dinero. Y esto con la aprobación de los gobiernos de Lula y de Néstor Kirchner, ya les estoy diciendo, ¿ya? Y yo, como he estado en el Brasil, he tenido la oportunidad de hablar con varios políticos y algunos militares que cuando sucedió la expropiación dijeron, oiga señor, ¿cómo vamos a dejar que nos paguen mucho menos por algo que vale el doble? Es decir, ¿cómo vamos a permitir que se perjudique a los capitales brasileños, siendo de todos los brasileños? ¿Ya? Y hubo una orden de Lula de simplemente dejar pasar esta observación, porque los militares en el Brasil se pusieron bien tensos y dijeron, no vamos a permitir que nos expropien
capitales brasileños en Bolivia, pero hubo una voluntad política de ambos países y en el Perú también. Entonces, ahí hubo, digamos, un escenario geopolítico que favoreció al inicio de esa próspera industria del gas boliviano, ¿no? Y de hecho, se han utilizado en algunas obras de infraestructura, pero muchísimo. He estado viendo algunos reportes de TikTok estos días con respecto al estado de esos campos gasíferos y están muchos en abandono, o sea, y se ve muchísimo abandono de la infraestructura en esas zonas, que son principalmente entre Santa Cruz y Tarija, ¿no? Que es en el oriente boliviano. Ok, The Papu dice, Bolivia no sabe hacer nada más que explotar hidrocarburos. Si no encuentran más pozos, estarán en una crisis permanente. A ver, lo que dice The Papu acá es bien interesante y lo quiero relacionar con el tema del litio. Todos estamos escuchando en los últimos años la importancia de este mineral que es elemento fundamental para la electromovilidad, es decir, para el desarrollo de baterías que se van a utilizar en diferentes aparatos, en autos, en bicicletas, en celulares, por supuesto, ¿no? Pero el precio del litio ha tenido un revés y se ha reducido a la cuarta parte de su precio. Ahorita no sabría decirles exactamente el monto, pero de $8,000 la tonelada ha pasado a $2,000 la tonelada, si no me equivoco, ¿ya? En menos de un año y medio. Y esto le ha caído como un balde de agua a las expectativas bolivianas de generar una renta extraordinaria con sus salar de Uyuni, que no está ni siquiera en producción, casi en nada. Y esto ha terminado por reducir la capacidad de exportación y de generar divisas para el Estado boliviano, y esto está agravando aún más el escenario, el oscuro escenario para Bolivia en los próximos años. Y esto inclusive con la participación muy clara de empresas rusas en el sector. Entonces, el mercado, digamos, para el litio no, no ha crecido de la manera en la que se esperaba y esto ha afectado a las finanzas bolivianas. David Serius dice, entonces, ¿cuál es el futuro de Bolivia? El futuro de Bolivia, David, es hacer las cosas en serio y tener actividades responsables con respecto al manejo de sus recursos naturales y dejarse de populismo. Eso de verdad que ese es yo veo que ese es el único futuro. Sin embargo, hay varias cosas que están sucediendo ahí. La actual cooperación militar con Irán es pública, no es un acuerdo secreto, la cooperación militar boliviano-iraní. Y ahí están entrando con apoyo militar y de inteligencia. Y déjenme decirles una cosa, donde estén los iraníes van a estar los israelíes. Y el punto más cercano, o digamos, la zona más cercana donde hay, digamos, influencia israelí es el gobierno argentino. El gobierno argentino, y de hecho Javier Milei profesa la religión judía, y es una economista hábil, y además es aliado, o sea, de una manera totalmente directa con Israel, ¿ya? Entonces yo no estoy hablando acá a favor de uno o del otro, ¿eh? Simplemente te digo que en el momento que están los iraníes en Bolivia, los israelíes, a través de un cuerpo de inteligencia especial que son, ya acabamos de ver las cosas que acaban de hacer en temas de inteligencia los israelíes con esto de los Vipers que han explosionado, van a estar escuchando lo que sucede en Bolivia. Y esto lo van a compartir con sus agencias militares aliadas, por supuesto. Y esa inteligencia va a usarse para tomar decisiones, perdón, para tomar decisiones de tipo geopolítico militar sobre Bolivia. Y entonces ahí va a ser bien complicado el panorama boliviano de verdad, porque pueden estar propiciando a al caos social con la finalidad que ese territorio boliviano sea un territorio convulso
y el campo perfecto para actividades ilícitas y paramilitares de diferente tipo. Y Luis Medina Machaca dice, el litio está siendo reemplazado por el sodio. Y lo que dice Luis Medina es muy cierto, que el sodio, siendo, digamos, del mismo grupo de los elementos químicos que el litio, es litio, sodio, rubio, cesio y francio, tiene capacidades, digamos, electroquímicas muy similares al litio, pero con la ventaja que el sodio es muchísimo más abundante, es la sal común. Y se están trabajando en la tecnología para hacer que las baterías de sodio sean más baratas y más pequeñas. Ya hay baterías de sodio, pero hasta hace un poco de tiempo eran un poco más grandes, tenían mucha capacidad, pero eran mucho más pesadas. ¿Ya? Pero sin duda van a llegar al punto de desarrollar baterías muy baratas, muy livianas, de gran capacidad de almacenamiento de energía, hechas de sodio, y ahí el precio del litio, si bajó a la cuarta parte del año pasado, podría bajar a la décima parte en los próximos años. Y eso es algo que toda la gente tiene que estar atento. O sea, ahí, si es que tienes un poquito de tiempo, inscríbete en los reportes de los precios de los diferentes metales, y es bueno echarle un ojo porque esos precios van a marcar la tendencia de diferentes indicadores económicos, actividad económica y en casos más, digamos, estratégicos, hasta del movimiento militar. Y eso es algo que tienen que aprender a la gente, a ver ese tipo de indicadores, porque son elementos estratégicos para el desarrollo de diferentes tecnologías. Ernesto Paul Medina dice, Bolivia tiene 23 años de creada su empresa para el litio, se gastó 98 millones de dólares y no produce ni un dólar, asesorado por rusos. Sí, sí, sí. De hecho, la última fase del gobierno de Evo Morales hicieron una presentación del primer auto con baterías de litio ensambladas en Bolivia, pues, ¿no? Y aparentemente era una acción publicitaria, y eso no está en operación al día de hoy, y en lugar de generar ingresos para el Estado boliviano, es un costo porque es toda una infraestructura que no se está utilizando, y de hecho hay personal que tiene que recibir sus pagos todos los meses, ¿no? Así es. Muchas gracias, Ernesto Paul, por los comentarios sobre el litio. Sí, 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 lo que yo sabía es que el sodio tiene más capacidad de almacenamiento de energía. Había algunas dificultades para hacer las membranas de estas celdas de almacenamiento de electricidad con baterías de sodio, pero que se están superando. Entonces, en los próximos años podríamos tener tranquilamente en nuestros celulares baterías hechas con sal de mesa, así textualmente, ¿eh? Claro, con un proceso industrial, por supuesto, ¿no? El tema principal de esta transmisión era justamente la posibilidad de que venga 1 millón de bolivianos en el Perú. Y aquí yo tengo que ser súper crítico. Alguien está instalando en los medios, en la población, esta idea de anticipar la posibilidad de que eso suceda, cuando solamente es una mera especulación de momento que la están instalando con la finalidad de que cuando, si es que sucede, digamos, una crisis, un caos social en Bolivia, ya tengan esa predisposición de migrar al Perú, de direccionarlos hacia el Perú. Es decir, están planificando algo si es que sucede una convulsión social mayor en Bolivia. Y si ustedes han estado escuchando los noticieros, los principales influencers de redes sociales, hablan sobre con una seguridad instalando esa idea. Y eso es algo sumamente peligroso, ¿ya? A ver, entonces aquí es importante mencionar dos cosas. Si al día de hoy tenemos, digamos, 2,5 millones de venezolanos que están viviendo en el Perú de diferentes maneras, digamos, por haber escapado del chavismo, por la represión, etcétera, y han tenido que cruzar medio continente para llegar al Perú, ¿ya?
y tenemos 2,5 millones de personas. Que de hecho hay muchos que son muy buenos, muy eficientes, muy bien capacitados, que contribuyen con el desarrollo del Perú, ¿verdad? Pero hay una gran parte que no son así. Y de hecho la delincuencia por ese lado se ha visto incrementada notoriamente por malos ciudadanos extranjeros, ¿ya? Y en cambio Bolivia y el Perú no nos separan 4.000 kilómetros de distancia. Somos países que compartimos una frontera. Es decir, que estamos muchísimo más cerca y el flujo migratorio, digamos, boliviano al Perú puede ser muy grande, muy fácil, ¿ya? Y esto se tiene que relacionar con las cosas que sucedieron en el año 2023, porque el año 2023 que hubo, digamos, esta caos social y convulsión en el sur de Perú, tenía una gran participación boliviana. Y esto es un planteamiento político de una guerra asimétrica, en la que los tanques, los aviones no tienen nada que hacer. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos y que la gente que toma decisiones en el Perú considere estas posibilidades, porque si es que, digamos, colapsa el gobierno boliviano o se incrementa la confrontación entre las dos facciones del masismo, podemos terminar con mucha gente, en efecto, buscando alternativas para desarrollar su vida en el Perú, en Chile, en el Brasil, en la Argentina, ¿ya? Pero se está metiendo la idea muy especialmente direccionada al Perú con algunas intenciones un poco extrañas, porque no están diciendo lo mismo de irse, digamos, a migrar a la Argentina o migrar al Paraguay o migrar al Brasil, que por supuesto Bolivia tiene frontera con esos países, como ya hemos visto antes, ¿no? Entonces, un grupo de gente está insertando esa idea a digamos, dentro de la colectividad de nuestros países, propiciando de que ya tengan esa predisposición si sucede realmente ese caos político y social en Bolivia, ¿no? ¿Ya? Entonces, y todo esto se tiene que relacionar con otra cosa más que ha pasado un poco desapercibida o ya se ha olvidado un poco. Déjenme contarles, el año 2008 hubo un movimiento muy fuerte en esta parte del Perú, en el sur del Perú donde yo estoy, para cambiar la bandera del Cusco por la huifala de las naciones eh, autóctonas latinoamericanas, ¿ya? Y esto fue promovido por movimientos sociales bolivianos. Y en el Cusco se hizo hasta un ciclo de conferencias en la que participaron historiadores, arqueólogos, sociólogos, políticos regionales, y tenían como objetivo cambiar la bandera del Cusco, que es, digamos, la de franjas de los 7 colores, por la ajedrezada multicolor, ¿ya? No, y bueno, no voy a utilizar ningún adjetivo con respecto a la bandera y algún tipo de comida peruana, pero eso ha sucedido en la realidad el año 2008, es decir, desde el año 2008 hasta esta parte, se sigue trabajando intensamente en sustituir los símbolos nacionales con la finalidad de crear una comunidad, digamos, dentro de esta zona geográfica que tenga una unidad simbólica y nacional, ¿no? Superior a los países a los que pertenecen. Y esto es parte de un clarísimo planteamiento geopolítico, que y esto está relacionado con los diferentes movimientos al socialismo y cosas de ese tipo. Y el año pasado solamente, el año 2023, a inicios del año 2023, llegó a manos de una congresista de Perú Libre la propuesta del cambio de la bandera del Perú. Y esto no lo tenemos que olvidar. Han tenido la intención de cambiar la bandera de Perú con otra que tiene una inspiración boliviana clarísima. Y esto ha sido noticia en medios nacionales. Y todo esto formó parte del gobierno de Perú Libre,
queridos amigos. Así que esto no es algo que se viene dando en las últimas semanas, sino es un proyecto político de larga data que ya tiene casi 20 años. ¿Ah? Y ya les digo, el año 2008, yo y varios amigos que estamos relacionados con temas históricos acá en el Cusco, estuvimos en esas conferencias y dijimos con claridad que la bandera de las franjas de los 7 colores representan a los emblemas y han querido cambiarlo para unificar a los pueblos quechuas con los collas. Y son naciones que siempre han sido adversarias. Y eso es algo que mucha gente no sabe, porque eso corresponde a historia prehispánica. De hecho, los incas fueron los que conquistaron toda esa zona del altiplano y llegaron hasta Argentina y Chile. Eso es súper, súper claro. Y desde los tiempos de Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, y bueno, Huayna Capac que estaba yendo más hacia el norte, ¿no? Sí, José Mesa Salinas lo dijo con más claridad con respecto a la bandera y una comida del Perú. David Ceros dice, ¿no sería mejor que Perú y Bolivia se integren, ya que la tendencia es a la desaparición de las fronteras? A ver, sí, es la integración peruano-boliviana no es algo, digamos, utópico o algo imposible, pero es algo que solamente se puede encarar si es que las diferentes instituciones peruanas, bolivianas, se pudieran entender nuevamente cómo podría llevarse a cabo semejante unión, semejante confederación, con vistas al nuevo mundo digamos, que estamos abriendo ahora, que nos vamos a integrar mucho más a la cuenca del Pacífico, en la que Bolivia va a necesitar tener acceso mucho más sencillo y fácil a la cuenca del Pacífico, ¿ya? Y con respecto a esto, digamos, de la presencia boliviana en el mar peruano, es importante recordar una cosa. En el año, si no me equivoco, fue el 2000, no, en el gobierno de Fujimori, con Paz Zamora, con otro presidente de Bolivia, Perú creó para beneficio de Bolivia, como tema de propiedad sin soberanía, el balneario de Boliviamar, que se encuentra a unos kilómetros al sur de Hilo, que es una zona que yo, como muchos de ustedes, seguramente conocen. Yo he ido a esa zona el año 2003 en un viaje de motocicleta que hice desde Tacna hasta Tumbes, playa por playa, y me detuve muy especialmente en Boliviamar, que se encuentra a unos 20 kilómetros al sur de Hilo. Y ya habían pasado 10 años desde la creación de Boliviamar. Y al día de hoy, inclusive, que ya han pasado 30 y tantos años de la creación de Boliviamar, no hay ni un puesto de helados creado por los bolivianos en esa zona. Lo único que hay es una escultura, que es una estructura de acero, que es bien simpática, que tiene dos caras. Tiene el rostro un rostro femenino que simboliza el mar, que mira a Bolivia, y el rostro masculino que simboliza a los bolivianos y que mira hacia el mar, ¿ya? Y en ese lugar no hay absolutamente ningún desarrollo boliviano hasta el día de hoy. Y esto es una falta de visión que es casi imperdonable. De hecho, esa playa no es, digamos, no tiene el mar más calmo, pero ninguna playa del Perú es en realidad muy calma. Yo he trabajado en tema de playas durante casi una década y digamos, la ventaja peruana en temas deportivos es justamente por el mar bravo y las olas, ¿no? Y por eso es que el Perú también es cuna de surfistas. Y aprovecho para mandarle un gran saludo a mis amigos surfistas, al Doc García y a José Tello, allá en Punta Hermosa. No han desarrollado el mar o estos proyectos turísticos en Hilo que podrían haberlo hecho teniendo todas las facilidades. Y de hecho, llegar desde La Paz hasta Hilo toma menos de 6 horas. Entonces, un fin de semana podrían ir tranquilamente a esas playas, ¿no? Por supuesto, ahora veranean en Arica, en el puerto de Hilo, y de hecho Hilo tiene un malecón
muy, muy, muy lindo. Es un lugar al que vale la pena regresar. Alberto Cotín dice, los bolivianos quieren que les regalen todo, por lo mismo no aceptaron el intercambio de territorio con Chile. Sí, ahí, bueno, es que el Estado boliviano no renuncia a tener soberanía, digamos, un acceso soberano y frente en el mar, en el Océano Pacífico, en Chile, ¿no? Y, y como no renuncian a esa aspiración, no quieren contentarse con menos. Es decir, que si aceptaran otro tipo de intercambios menores, estarían automáticamente renunciando a aspiraciones mayores, ¿no? Y hay una cosa importantísima, sí, menciona sobre el tema del dólar, por ejemplo. El valor del boliviano ha pasado, se está devaluando a un ritmo muy acelerado. De hecho, hasta hace unos años, digamos, era 2 bolivianos por sol, más o menos, ¿no? Y hasta en más de 4 bolivianos por sol y en tendencia al alza en favor de la moneda peruana. Y de hecho están comprando, los bolivianos están comprando soles para refugiar, para tener un refugio económico. Esto inmediatamente está haciendo que el sol peruano se avalúe, que tenga un mejor valor. Y esto, por supuesto, nos conviene, ¿no? Aquí en el Perú, porque eso nos permite tener una moneda más fuerte, pero al mismo tiempo esto no favorece mucho las exportaciones, porque una moneda que se aprecia hace que los productos de exportación sean un poco más caros, ¿no? Entonces ahí el Banco Central del Perú tiene que estar comprando y vendiendo dólares para que eh, no haya mucha fluctuación en el valor de la moneda peruana. Y Goku dice, la geopolítica es para gente inteligente. Bueno, Goku, sí, yo tengo que estar, estoy de acuerdo, claro que no en esos términos exactamente, pero estoy de acuerdo en que se debe insertar de manera urgente en la comunidad peruana la geopolítica como parte de la política diaria. Y la geopolítica y el conocimiento de geopolítica es algo que está ausente en nuestra clase política. Y ya ni les digo en profesionales de la comunicación y periodistas, ¿no? Desconocen prácticamente de este asunto. Y en esto sí tengo que ser autocrítico y reconocer que el planteamiento geopolítico chileno digamos, desde los años previos a la Guerra del Pacífico ha sido más ambicioso y más coherente. Y de hecho, en su Senado, ellos tienen por ley que contar con militares en situación de retiro que puedan dar opiniones sobre cuestiones de geopolítica y de intereses nacionales. Y esto es muy importante que se inserte no solamente en la educación, sino en el día a día de cada peruano, que tiene que ver cuál va a ser la función del Perú en la nueva configuración de la cuenca del Pacífico, ahora que vamos a ser una nación más que va a influir mucho más en las decisiones que se van a tomar en la región. Y esto está despertando, desde ya les digo, los mexicanos están bastante inquietos con respecto al avance del peso geopolítico del Perú en la región y en la cuenca del Pacífico. Y es por eso que ahorita se está viendo ciertas tensiones simbólicas del gobierno mexicano hacia el gobierno peruano, ¿no? Y no tengo ningún miedo de decirlo porque, bueno, yo estaba en México hace muchos años y están volviendo a pedir visa. Y yo sé de que si es que pidiera una visa para ir a México, me la negarían por estar hablando este tipo de cosas, pero es algo que me tiene completamente sin cuidado. Así que por ese lado, aquí en el Perú debemos que incluir el tema de la geopolítica en temas de desarrollo nacional, ¿no? En el norte está a ver. Y Raúl Girón dice, la geopolítica de Chile fue y sigue siendo, en el norte está su futuro. A ver, Raúl, aquí tengo que decir algo que no se comenta mucho, pero se llama el mar presencial chileno, que tiene como una de sus aristas la isla de Pascua.
los geopolíticos chilenos y muy especialmente durante el gobierno de Augusto Pinochet crearon esta doctrina de la geopolítica chilena que ellos dicen que los intereses de Chile se proyectan hasta la isla de Pascua y todo ese área del Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, y ahora la cuenca del Pacífico es muy importante y la importancia de la isla de Pascua se va a ver incrementada en esta nueva configuración del comercio en la cuenca del Pacífico, porque la isla de Pascua está en la mitad del Pacífico, así que ya te puedes imaginar de la importancia geoestratégica que tiene esa isla en la mitad del Pacífico ahora, ¿no? Y déjenme decirles algo, antes de la Guerra del Pacífico, el Perú tenía presencia en la isla de Pascua y también se explotaba el guano y lamentablemente mucha de la fuerza laboral del guano fue secuestrada de la isla de Pascua para esclavizarla en la explotación del guano. Y eso por empresas peruanas, chilenas, inglesas, y eso es algo que se está olvidando un poco en el tiempo, pero de que hay temas para conversar sobre la antigua presencia peruana en la isla de Pascua, es algo que se tiene que volver a poner sobre la mesa mucho más ahora, ¿no? Genial, entonces ahora sí, yo ya me despido y estamos terminando esta transmisión y no se olviden que vamos a estar con unas producciones, vamos a tener unas entrevistas súper interesantes a pilotos de la Fuerza Aérea del Perú en el contexto del conflicto del CENEPA de 1995. Entonces vamos a tener la próxima semana solamente la incorporación de los MiG-29 a la flota de la Fuerza Aérea del Perú en el año de 1996-97, cómo fue la incorporación, cómo fue la misión increíble para capacitar a esos pilotos y, por supuesto, también la participación del escuadrón de los Tigres, de los Sukhoi Su-22, durante el conflicto del CENEPA, que cumplieron misiones de bombardeo que permitieron el avance de las tropas peruanas y la recuperación de todas esas zonas donde se desarrollaron estas batallas, que al día de hoy son territorio peruano, ¿ya? Entonces, ahí es muy importante tener eso en claro. Los lugares donde se peleó son y han sido territorio peruano. Entonces, amigos, yo sí tengo que despedirme ya y decirles que estén muy atentos a las cosas que van a suceder en Bolivia, no se asusten, evalúenlas, analícenlas y si es que es necesario o si a ustedes les apetece, comenten en nuestro canal que vamos a tener información de primera mano porque el Cusco está muy cerquita de Puno, de Desaguadero y de La Paz y yo tengo muchísimos amigos que están estudiando, que están trabajando entre Perú y Bolivia. Entonces es una zona que hay información de primera mano. Entonces, hasta el siguiente capítulo. Ya nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao.